Herida de humillación. Veamos juntos qué significa la palabra humillación. Es la acción de sentirse rebajado, de rebajarse o de rebajar a alguien más, de manera descarada. Los sinónimos de esta palabra son sumisión, vergüenza, mortificación, vejación, degradación. Esta herida comienza a manifestarse o a surgir entre el primero y el tercer año. Al nacer, hemos decidido cuál de las heridas deseamos curar, aun cuando no tengamos conciencia de ello. El alma que llega para sanar esta herida será atraída por un progenitor o ambos que la humillarán. Esta herida parece ligada sobre todo al mundo físico, al ámbito del tener y el hacer. Surge precisamente en el momento en que se desarrollan las funciones del cuerpo físico entre el primero y el tercer año de vida, edad en la cual el niño normal aprende a comer solo, a comportarse con propiedad, a ir al baño solo, a hablar, a escuchar y comprender lo que los adultos le dicen, etc. La herida de humillación surge en el momento en que el niño siente que uno de sus padres se avergüenza de él, o teme que se avergüence de él cuando está sucio, cuando está mal vestido, etc. Sin importar la situación que provoca que el niño se sienta rebajado, degradado, comparado, mortificado o avergonzado en el plano físico, la herida despierta y comienza a adquirir importancia. Todo niño que tiene una herida de humillación que curar, que vive una experiencia de este tipo, verá que su herida se acentúa. El ámbito de la sexualidad contribuye también a que se manifieste la herida potencial de humillación. Esta herida puede experimentarse en diferentes ámbitos según lo que suceda entre el primero y el tercer año de vida. El niño se siente rebajado si se percibe a sí mismo demasiado controlado por uno de sus progenitores o si cree que no tiene libertad para actuar o para moverse como desea en el plano físico. Es común escuchar a las personas que sufren esta herida describir todas las cosas prohibidas que hicieron cuando eran niños o adolescentes. Es como si buscaran situaciones propicias para revivir la humillación. A diferencia de las otras 4 heridas que se viven con un progenitor específico o con la persona que desempeñó el papel de ese progenitor, la herida de humillación suele experimentarse con mayor frecuencia con la madre, aunque también puede vivirse con el padre cuando es él quien ejerce el control y desempeña el papel de madre, al mostrar al niño cómo comportarse, etc. Es asimismo posible que la herida de humillación se vincule con la madre en el ámbito de la sexualidad y la propiedad, y con el padre en el del aprendizaje y en el de escuchar y hablar. En esos casos será necesario solucionar la herida con ambos padres. El niño que sufre humillación se crea la máscara del masoquista. El masoquismo es el comportamiento de una persona que encuentra satisfacción e incluso placer al sufrir. Aun cuando lo hace inconscientemente, procura el dolor y la humillación la mayor parte de las veces. La humillación o la vergüenza que se puede experimentar el masoquista se sitúa en los ámbitos del tener y el hacer. También que al hacer y el ser son los medios con que cuenta para compensar la herida. A partir de ahora, cuando utilice el término masoquista, será para referirme a la persona que sufre humillación y que porta esa máscara para evitar sufrir y vivir el dolor relacionado con esa herida. Una persona puede vivir una experiencia de vergüenza o de humillación sin que aparezca dicha herida. La persona masoquista puede vivir asimismo una experiencia de rechazo y sentirse humillada antes que rechazada. Las personas con la herida de humillación son las que parecen sentirse más a menudo avergonzadas. Uno se siente culpable cuando considera que lo que ha hecho o ha dejado de hacer está mal,
Cuando nos avergonzamos, juzgamos que no hemos actuado correctamente con respecto a lo que acabamos de hacer. La soberbia o el orgullo son lo contrario de la vergüenza. Cuando una persona no está orgullosa de sí misma, por lo general está avergonzada de ella misma. Se acusa y tiende a querer ocultarse. Una persona puede sentirse culpable sin tener vergüenza, pero no puede tener vergüenza sin sentirse culpable. Como se considera a sí mismo mal educada, desalmada, sucia o que vale menos que los demás, la persona con la descripción física de la máscara del masoquista desarrolla un cuerpo grueso que también le avergüenza. Un cuerpo grueso es diferente del cuerpo musculoso. El masoquista es grueso a causa del exceso de grasa. Su cuerpo es regordete y parece tener la misma profundidad que extensión. Esta descripción es igual para las mujeres que para los hombres. Si solo una parte del cuerpo es gruesa y regordeta como los glúteos o los senos, significa que existe una herida de humillación menos importante. También es posible asociar a la máscara del masoquista las siguientes características: talle corto, cuello grueso y convexo, tensión en el cuello, la garganta, la mandíbula y la pelvis. El rostro suele ser redondo y los ojos abiertos e inocentes, como los de un niño. Es evidente que la persona que reúne todas estas características físicas sufre una herida más importante. Esta herida parece ser la más difícil de reconocer. Si reconoces en tu cuerpo las características físicas del masoquista, pero te es difícil ver la herida de humillación, no te sorprendas y concédete el derecho de tomarte el tiempo necesario para verla. No hacer las cosas deprisa es también una de las características del masoquista. Hay muchas personas a las que les es difícil reconocer la máscara del masoquista porque son capaces de controlar adecuadamente su peso. Si tú eres de los que aumenta de peso con facilidad y te ves rollizo cuando no controlas tu alimentación, es posible que tengas la herida de humillación, pero que ésta se encuentre por el momento oculta. El masoquista desea mostrarse firme y no ser controlado. Suele cargar mucho sobre su espalda, lo cual es además la razón por la que desarrolla una espalda ancha para poder llevar más peso. El masoquista parece desear hacer todo por los demás, pero en realidad lo hace para crearse limitaciones y obligaciones. Este tipo de persona, que se considera servicial, no se siente reconocida en ningún momento. El masoquista no se percata de que, al resolverles todo a los demás, se rebaja y se humilla, pues les hace sentir que no podrían hacer nada sin él. Engorda en función del espacio que cree que debe ocupar en su vida. Su cuerpo está ahí para reflejar esa idea. Cuando el masoquista sepa en lo más profundo de su ser que en verdad es especial e importante, no tendrá que demostrarlo más al resto de la gente. Parece muy controlador, pero este control es motivado principalmente por el temor a sentir vergüenza de sus prójimos o de sí mismo. Este tipo de control es diferente del que hablaré en el capítulo sobre la herida de traición. La madre masoquista tiende a controlar la apariencia, el comportamiento y la forma en que se visten sus hijos y su pareja. Es el tipo de madre que desea que sus hijos sean bien portados desde pequeños. Como el masoquista, sea hombre o mujer, es con frecuencia fusional con su madre, hace todo lo posible por no avergonzarla. Esto influye mucho en él mismo, aun cuando sea de manera inconsciente o involuntaria. El masoquista considera a su madre como un enorme peso que cargar. Esta actitud continúa incluso después de la muerte de la madre, aun cuando le crea un sentimiento de vergüenza. Por lo general, el masoquista se siente aliviado o liberado cuando su madre muere, ya que ella representaba un serio obstáculo para su libertad. Esta actitud solo se acentúa cuando la herida de humillación se encuentra en proceso de sanar. Para el masoquista es difícil expresar sus verdaderas necesidades y lo que de verdad sentía desde que era pequeño.
ya que no se atreve a hablar por temor a experimentar vergüenza o a avergonzar a alguien más. El masoquista por lo general llega al punto en que ni siquiera reconoce sus propios deseos por el riesgo de disgustar a mamá. Necesita tanto agradarle a su madre que no está en contacto sino con los deseos de ella. El masoquista suele ser hipersensible y lo más mínimo lo hiere. Hace todo lo posible por no herir a los demás. De los 5 caracteres de personalidad, el masoquista es el que menos atención presta a sus necesidades, aun cuando sea con frecuencia consciente de lo que desea. Se crea a sí mismo un sufrimiento mayor al ignorar sus necesidades, lo que contribuye a alimentar su herida de humillación y su máscara del masoquista. El masoquista suele ser reconocido por su capacidad de hacer reír a los demás y de reírse de sí mismo. Es muy expresivo cuando relata hechos y encuentra la forma de que parezcan graciosos. Se considera el blanco de las risas de los demás, lo cual es una manera inconsciente de humillarse y rebajarse. La crítica más mínima hacia él lo hace sentir humillado y degradado. Es además especialista en rebajarse a sí mismo. Se considera mucho más pequeño y menos importante de lo que en realidad es. La palabra pequeño o los diminutivos están muy presentes en su vocabulario. El masoquista dice, por ejemplo, ¿tienes un minutito para mí? Mi cabecita, tengo una pequeña idea, un poquito. Escribe con letra pequeña, da pasitos, ama los automóviles pequeños, las casas pequeñas, las cositas, los bocadillos, etc. Cuando el masoquista utiliza la palabra grande o grueso o aumentativos, tiende a hacerlo para rebajarse y humillarse. Cuando se ensucia, dirá o pensará de sí mismo, ¡qué marranote soy! La persona que sufre humillación tiende a culparse de todo e incluso a cargar con la culpa de los demás. Esta es su forma de ser una buena persona. Aceptar la culpa y disculparse nunca soluciona nada, ya que cada vez que la situación vuelve a ocurrir, el masoquista se culpa de nuevo. Es importante recordar que los demás nunca pueden hacernos sentir culpables, ya que la culpabilidad solo puede proceder de nuestro interior. La persona masoquista por lo general se siente impotente ante sus seres queridos más cercanos. Puede sufrir hasta el punto de querer escapar de la situación. Al considerarse culpable, cree que a él le toca arreglar la situación. Cada uno de los 5 tipos de caracteres se siente culpable por distintos motivos. Sin embargo, al sentirse humillado fácilmente, el masoquista parece ser el que más maniobras hace para ello y el que más culpable se siente. La libertad es fundamental para el masoquista. Para él, ser libre significa no tener que rendir cuentas a nadie, no ser controlado por nadie y hacer lo que quiere cuando así lo quiere. Cuando se siente libre y considera que nadie le pone piedras en el camino, resplandece, vive la vida al máximo y no tiene límites. En esos momentos caen los excesos, en varios aspectos de su vida. Come demasiado, compra demasiados alimentos, cocina demasiado, bebe demasiado, hace demasiado. Si llega a permitirse ser libre como lo necesita, sin vergüenza ni culpabilidad, su cuerpo adelgazará, ya que dará rienda suelta a la energía contenida. La libertad es por lo tanto el temor más grande del masoquista. Está convencido de que no sabrá qué hacer si llega a ser libre a su antojo. De manera inconsciente se las ingenia para no ser libre y la mayor parte del tiempo es él quien toma esta decisión. Piensa que si decide ser libre por sí mismo no podrá ser controlado por los demás, pese a que sus decisiones con frecuencia provean el resultado contrario y aún más constricciones y obligaciones. Los siguientes son algunos ejemplos. El hombre que cree ser libre para tener todas las compañeras que desea se crea de golpe muchos problemas relacionados con su tiempo para poder ver a todas y para asegurarse de que ninguna de ellas conozca la existencia de las otras.
El hombre que se siente aprisionado en casa con su esposa controladora y se busca 2 o 3 empleos complementarios por las tardes para escapar de ella, se siente libre. La mujer que vive sola y para ser libre se compra su propia casa, ya no tiene más tiempo para sí misma porque se encuentra sola con todas las labores que debe hacer. Otro rasgo del masoquista es el de castigarse, pues cree que de esta forma castiga a otro. El masoquista busca también castigarse a sí mismo antes de que alguien más lo haga. El masoquista hace todo lo que puede para no ser criticado de aprovechar lo bueno. Mientras más se acuse de sacar ventaja, mucho mayor será el sufrimiento de su cuerpo, es decir, más aumentará de peso. El sentido del deber es muy importante para las personas masoquistas. El masoquista con frecuencia actúa como intermediario entre otras 2 personas. También se las ingenia para actuar de chivo expiatorio en diversas situaciones. El cuerpo del masoquista muestra que está cargando demasiado peso sobre su espalda. Cada vez se encorva más por cargar con los problemas de otros o sufre dolor de espalda. También es posible ver el momento en que el cuerpo del masoquista no puede cargar más. Su piel aparenta estirarse al máximo, como si ya no cupiera y estuviese ceñida sobre el cuerpo. Si este es tu caso, tu cuerpo intenta decirte que es justo el momento de comenzar a sanar tu herida de humillación, porque ya no puedes cargarla más. La apariencia es importante para las personas masoquistas, aun cuando pudiera pensarse lo contrario al ver la forma en que algunos se visten. En su interior gustan mucho de las ropas elegantes y de verse bien. Cuando el masoquista se viste de tal forma que su exceso de grasa es muy visible bajo su ropa ajustada, significa que la herida es muy importante. Cuando comienza a permitirse comprar atuendos bonitos y de calidad, de la talla adecuada y a su gusto, sabemos que la herida está en proceso de sanar. El masoquista tiene el don de atraer situaciones en las que se expone a que los demás lo humillen. Ejemplos. Una mujer atrae a un hombre que se tambalea en público cuando bebe demasiado. Una mujer atrae a un hombre que coquetea sin cesar con otras mujeres frente a ella. Un hombre atrajo la atención de una mujer que es grosera, sobre todo con los compañeros de trabajo de él. Una señora ensucia su ropa, ya sea por falta de control de la vejiga o porque su flujo menstrual es muy abundante. El hombre o una mujer tiene el don de ensuciar su atuendo cuando come en público. Un señor fue despedido de su trabajo. Cuando está en la fila para recibir su cheque de empleo, se encuentra con un antiguo colega. Cuando lo ve en la fila, intenta ocultarse. En la misma situación, cualquier otra persona se sentiría rechazada, abandonada, traicionada o simplemente concebiría la situación como una injusticia. Por ello es importante que recuerdes que no es lo que vives lo que te hace sufrir, sino que es tu reacción a lo que vives lo que ocasiona que tu herida no sane. El desagrado es un sentimiento común en los masoquistas. Se desagradan a sí mismos o les desagradan los demás y por lo general crean situaciones en las que experimentarán desagrado. Su primera reacción es rechazar lo que les disgusta. Para mostrar hasta qué punto es difícil para los masoquistas estar en contacto con sus propias necesidades, es frecuente verlo hacer para otros lo que no haría para sí. Ejemplos. Un hombre ayudará a su hijo a pintar el departamento de este incluso cuando nunca tiene tiempo para pintar su propia casa. Una señora limpiará su casa cuidadosamente cuando tiene visitas. Cuando está sola, no la limpia, aun cuando prefiera vivir en una casa aseada y ordenada. No se considera lo suficientemente importante para ello. Una mujer a la que le gusta estar presentable se vestirá bien en presencia de otros, pero cuando está sola, lleva sus harapos.
En el caso de cualquiera de las heridas, el humano hace todo lo posible por no percatarse de su sufrimiento. El masoquista lo hace porque intenta ser digno a toda costa. Es frecuente que utilice la expresión ser digno o ser indigno y se juzgue a menudo indigno de ser amado o de ser reconocido. A partir del momento en que se considera indigno, él mismo decreta que no merece sentir placer, sino más bien sufrir. La mayor parte del tiempo todo esto sucede de manera inconsciente. El masoquista por lo general tiene dificultades en el plano de la sexualidad a causa de la vergüenza que siente. Consideremos el ejemplo del niño que nace de una madre soltera. Si este niño se percibe como el hijo de la vergüenza, la herida surgirá a edad muy temprana, tan temprana que crecerá como adulto con una herida muy pronunciada. Desde el momento de la concepción, esta persona tendrá una imagen errada del acto sexual. Esta vergüenza sexual que se transmite de una generación a otra solo se solucionará cuando sane la herida de humillación. La mayoría de las personas que sufren humillación formaban parte de familias en las que todos los miembros tenían problemas que resolver en el plano sexual. No es casualidad que todas esas almas se atrajeran mutuamente. La joven masoquista muestra la tendencia a controlarse sexualmente, sobre todo para no avergonzar a su madre. La adolescente aprende que el sexo es desagradable y deberá trabajar por sí misma para desechar esta idea. El adolescente masoquista también se siente controlado sexualmente. La humillación suele ser más intensa en el caso de la madre y las hijas. Varias mujeres del tipo masoquista, después de haberse armado de valor para decirle a su madre que habían sufrido hostigamiento o abuso sexual por parte de algún familiar, recibieron como respuesta: «Es tu culpa, eres demasiado coqueta, no haces más que provocarlo. Seguramente hiciste algo para que te sucediera». Este tipo de reacciones por parte de la madre no hacen más que agrandar el sentimiento de humillación, de vergüenza y de culpabilidad. No es de sorprender ver que tantas chicas y cada vez más chicos aumentan de peso cuando los deseos sexuales comienzan a manifestarse, ya que este es un buen recurso para no ser deseables. He comprobado que la mayoría de las personas gruesas, hombres y mujeres, son muy sensuales. Es probable que la persona que sufre humillación tenga fantasías de las cuales nunca se atrevería a hablar por vergüenza. Las personas masoquistas no solo son sensuales, sino también sexuales. He escuchado en varias ocasiones a las mujeres masoquistas decir que cuando desean hacer el amor no se atreven a comunicárselo a su pareja, pues sería inconcebible molestar al otro a causa de su propio placer. El hombre masoquista tampoco lleva el tipo de vida sexual que desea. Puede ser demasiado tímido en relación con el sexo o, por el contrario, ser obsesivo y buscarlo en todas partes. Algunas veces tiene dificultades con la erección o incluso sufre de eyaculación precoz. La confesión que exige la religión también es causa de vergüenza para quienes fueron obligados a confesarse de niños, sobre todo en caso de la niña, que debía confesarle sus relaciones sexuales a un hombre. No es difícil imaginar el problema que representaba, sobre todo para la chica de tipo masoquista, confesarse después de haber hecho el amor antes de casarse. Esta humillación deja una marca profunda e impregnada que toma varios años para desaparecer. Desvestirse frente a una nueva pareja a la luz del día exige asimismo un gran esfuerzo por parte del hombre y la mujer del tipo masoquista. Sucede lo mismo en cualquiera de las heridas, solo puede comprenderse mejor cuando se vive la experiencia de la herida. Los siguientes son algunos males y enfermedades que pueden manifestar los masoquistas. Los dolores de espalda y la sensación de pesadez sobre los hombros son muy frecuentes debido a la excesiva carga emocional que llevan. También pueden padecer problemas respiratorios si se dejan abrumar por los problemas de otros. Los problemas de piernas y de pies como varices,
esguinces y fracturas son usuales. Es frecuente que padezcan enfermedades del hígado porque tienden a hacer mucha bilis a causa de los demás. Los males de garganta, anginas y la laringitis son otros problemas que el masoquista enfrenta porque retiene en gran medida lo que quiere decir, especialmente lo que desea pedir. Mientras más dificultades tenga para percatarse de sus necesidades y expresar sus deseos, mayor será la probabilidad de que lo aquejen problemas de la glándula tiroides. Por otra parte, el hecho de no saber escuchar sus propias necesidades suele producirle irritaciones de la piel. Otro problema fisiológico que he podido observar en las personas masoquistas es el mal funcionamiento del páncreas, lo cual provoca hipoglucemia y diabetes. Estas enfermedades se manifiestan en quienes tienen dificultades para permitirse un capricho. El masoquista también es susceptible a sufrir problemas cardíacos porque no se ama lo suficiente. Además, a causa de sus ideas sobre el sufrimiento, no es raro ver que el masoquista deba someterse a diversas intervenciones quirúrgicas. Si te identificas con uno o más de estos problemas físicos, es probable que sean resultado del comportamiento de tu máscara del masoquista. Estas enfermedades pueden manifestarse también en las personas que portan otras máscaras, pero parecen ser más comunes en quienes sufren humillación. En el plano de la alimentación, el masoquista suele ser extremista. Puede comer con glotonería o no comer más que porciones pequeñas, para creer que no come mucho y no sentir vergüenza. Come varias porciones pequeñas que a la larga son demasiadas. Tiene asimismo episodios de bulimia en los que comerá a escondidas sin percatarse realmente de lo que se lleva a la boca. También tiene la impresión de que no comió tanto por no haberse tomado el tiempo de sentarse a la mesa. Prefiere los alimentos ricos en grasas. El hecho de creer que comen demasiado no ayuda a las personas masoquistas a mantener su peso, ya que, como sabes, a todos nos sucede lo que creemos. Si alguien come mucho y no sube de peso, significa que su actitud interior y su manera de pensar son diferentes. El masoquista se recompensa alimentándose. La comida es su tabla de salvación, su manera de gratificarse. Cuando comienza a hacer algo por otros medios, siente menos la necesidad de compensarse con alimentos. No debe reprocharse por tener este comportamiento, ya que es lo que hasta ahora lo ha salvado. Es lo que lo ayuda a continuar viviendo. Para adquirir conciencia de su herida de humillación, el masoquista debe reconocer primero qué punto se avergüenza de sí mismo o de otras personas. ¿Y cuántas otras personas se han avergonzado de él? También debe percatarse de las numerosas ocasiones en que se humilla a sí mismo. Otro medio para adquirir conciencia es considerar si en realidad pertenece al tipo de persona que desea cargar sobre su espalda las responsabilidades o los compromisos de otros. Si te ves en la herida de humillación, recuerda que debes trabajar en el nivel del alma para liberarte de ella. Si no trabajas más que en el plano físico, controlándote sin cesar para no engordar o adelgazar, no estás en conciencia con tu plan de vida. Y después de esta vida deberás reencarnar en un cuerpo nuevo, quizá aún más grueso. Mientras estés aquí, lo más prudente es arreglar las cosas para liberar tu alma. También es importante que te percates de que tu madre o tu padre también sufren la herida de humillación y de que la vivieron con su progenitor del mismo sexo. Al ser compasivo con el progenitor que tiene esta herida, te será mucho más fácil comprenderte a ti mismo. Recuerda que la causa principal de una herida se deriva de la incapacidad de perdonar lo que nos hacemos a nosotros mismos o lo que hace sufrir a otros. Nos es difícil perdonarnos, ya que por lo general no tenemos conciencia de nuestros reproches. Mientras más importante sea la herida de humillación al rebajarte
o compararte con los demás, más significará que te humillas a ti mismo o que humillas a otras personas, al avergonzarte de ellas o tenerles resentimiento. Reprochamos a los demás lo que nos hacemos a nosotros mismos y no queremos ver. Esa es la razón por la cual atraemos a nuestro alrededor a personas que nos muestran lo que les hacemos a otros o lo que nos hacemos a nosotros mismos. La máscara del masoquista parece ser la más difícil de reconocer y de admitir. Es importante que te tomes el tiempo necesario para que puedas reconocer esta herida en ti. Las características y conductas mencionadas en este capítulo solo se presentan cuando la persona lleva su máscara del masoquista y cree que de esta manera evitará la humillación. Según la gravedad y la intensidad del dolor, esta máscara puede llevarse ocasionalmente, durante algunos minutos a la semana o casi siempre. Las conductas propias del masoquista son dictadas por el temor a revivir la herida de humillación. Es probable que reconozcas tener algunos comportamientos y no todos los que he descrito, pues es casi imposible que alguien se reconozca en todas las conductas mencionadas. Cada una de las heridas tiene sus respectivos comportamientos y actitudes interiores. Las maneras de pensar, sentir, hablar y actuar que se relacionan con cada una de ellas indican, por consiguiente, una reacción a lo que sucede en la vida. Al reaccionar, una persona no está centrada y no puede estar bien o sentir alegría. Este es el motivo por el cual es tan útil estar consciente de los momentos en que eres tú mismo o estás reaccionando. Al hacerlo, te será posible transformar tu vida en lugar de dejarte guiar por tus temores. Es posible tener solo una pequeña herida de humillación. En tal caso, no tendrás más que algunas de las características reseñadas. Es importante confiar principalmente en la descripción física, ya que el cuerpo físico nunca miente, a diferencia de nosotros, quienes podemos hacerlo con facilidad. Gracias por escuchar si llegaste hasta aquí. El siguiente audio hablará de la herida de traición. Si esta información te resulta útil, dale like y comparte.